Muy buenos días a todos, qué grato. Doctor Gilberto, muchas gracias por esta invitación. Yo lo primero que quiero decir aquí hoy, además de agradecer a los organizadores y a destacar, ya lo decía el doctor Manuel Rodríguez, la persistencia y el empeño de sacar adelante este congreso, es la participación de los señores embajadores de Finlandia y Alemania y por supuesto de todos los expertos aquí presentes. Yo creo que muchos de ustedes se están preguntando ¿y qué hace la Procuraduría metida aquí en este arroyo? Y yo creo que esa es la respuesta fundamental que yo tengo que dar, porque al fin y al cabo esta era una institución ajena por completo a estos temas ambientales, un tema tan trascendental para el país, eso sobra decirlo, pero que siempre, como resultado además de una curiosa evolución de determinados temas en el país, el tema ambiental, que además lo incorporamos, yo tuve el privilegio, como algunos de ustedes saben, de ser constituyente y de participar en la redacción de algunas de las normas de esa Constitución Verde, que fue la primera Constitución Verde de América Latina, que fue la Constitución del 91, que está próxima a cumplir 30 años, y cómo a partir de ahí se da un punto de partida de lo que ha sido toda la construcción de una institucionalidad de defensa de este derecho colectivo que cada vez se vuelve más importante, que entró como por la puerta de atrás, entró lateralmente, entró marginalmente. Hoy lamentablemente, y lo digo con todo respeto, la variable ambiental sigue siendo una variable más marginal que transversal, más adjetiva que sustantiva, y parte de lo que tiene que hacer la Procuraduría es recuperar para lo ambiental el rol que tiene dentro del desarrollo, dentro de la economía, dentro del desarrollo, por supuesto, y la consolidación de una sociedad que sea sostenible y que sea viable. Y ese primer paso se dio en el 91, y se dio en el 91 en el marco de una institución que en ese momento dependía jerárquicamente del Poder Ejecutivo. Nosotros los constituyentes en el año 91 decidimos romper las amarras del Ministerio Público en términos de dependencia jerárquica del gobierno, y a partir de ahí se le asignó además una misión que quedó en la Constitución, que es la defensa del interés público y de la sociedad, que fíjense ustedes que es completamente distinta de la defensa del Estado. Yo fui abogado general del Estado, me tocó ser el primer director de la Agencia Nacional de Defensa del Estado, que es otro problema. Aquí estamos hablando de la defensa de la sociedad. ¿Y por qué es importante? Porque la institucionalidad, esto lo hemos hablado muchas veces con el doctor Manuel Rodríguez, ha sido, digamos que la sumatoria de una serie de conquistas donde estamos además lamentablemente todavía, yo diría que pasando de la infancia a la adolescencia en materia de la institucionalidad pública que vamos a defender. Y me parece que ahí la Procuraduría tiene que jugar un gran rol. No solo fortalecimos la Procuraduría Delegada Ambiental, uno de los principales programas de la Procuraduría General de la Nación ha sido nuestro Pacto Mundial por el Ambiente, donde muchos de ustedes estuvieron, ya va a ser 2 años que se suscribió ese pacto, en donde además ha habido un gran énfasis, que es el énfasis que yo quiero destacar hoy y que me parece que es lo nuevo en esta materia, y lo mencionaba también Manuel Rodríguez, y es el papel que juega la defensa de ese derecho. Y la defensa de ese derecho colectivo, que repito, dejó de ser un derecho marginal. Eso no es simplemente un derecho de tercera generación, como le enseñan a los abogados en el curso de Derecho Constitucional colombiano. Está pasando a ser un derecho de primera generación. No en términos cronológicos de cómo llegaron los derechos a configurar la dignidad humana, sino que hoy es parte fundamental, premisa esencial de la supervivencia de la especie humana. Al punto que muchos de los demás derechos, incluyendo el derecho a la vida y a la libertad, por ejemplo, que son los derechos de la primera generación, hoy dependen necesariamente de la defensa del ambiente, de ese derecho colectivo tan importante que hoy nos compromete a todos. Y eso quiero resaltarlo porque al fin y al cabo se trata no solo de alcanzar unas metas como sociedad para el desarrollo, y ya se mencionaron los objetivos de desarrollo sostenible en donde Colombia ha sido tan importante, tan prioritaria, tan creativa a nivel global, pero donde además los esfuerzos, y esa es la gran paradoja, a nivel local han sido tan tibios y han sido tan débiles. Y eso quiero decirlo con todo el respeto. Y lo quiero decir además porque montamos una institucionalidad ambiental. El doctor Manuel Rodríguez fue el primer ministro del Medio Ambiente, con esa capacidad visionaria además de mirar hacia adelante, que era lo que teníamos como desafíos, pero resulta que nos quedamos muchas veces en estructuras nacionales, que también siguen siendo débiles, pero en la parte regional es donde lamentablemente los grandes cambios no se han visto. La institucionalidad a nivel regional, yo lo he repetido muchas veces, y eso no es un simple embeleco de la Procuraduría,
está en manos de una de las instituciones más corruptas que tiene el Estado, que son las corporaciones autónomas regionales, que eso tenemos que enmendarlo en algún momento. Si alguna batalla tiene que dar la ciudadanía en Colombia, es la transformación de esas corporaciones. Y lo sabemos todos los que hemos estado en este medio. ¿Cuántas veces se ha intentado fallidamente hacerlo? Obviamente es la gallina de los huevos de oro de la clase política regional. Obviamente eso representa unos beneficios desde el punto de vista político. Para recordarles algo, solo en estos días nosotros le hemos solicitado, por ejemplo, en las corporaciones autónomas regionales, que posterguen por lo menos la decisión de sus miembros después del 27 de octubre, porque estaban negociando en un gran paquete alcaldías, gobernaciones, asambleas, consejos, una cosa absolutamente reprochable, inaceptable en este país, que se juegue con el medio ambiente a hacer política de esa manera tan ruin. Por eso insisto, esa gran debilidad a nivel de lo local. Algún político norteamericano decía que al fin y al cabo toda la política, no solo la política del ejercicio diario de la democracia, sino la política pública tiene que ser local. Es en lo local donde verdaderamente uno entiende que las cosas se están comenzando a transformar. Pero independientemente de esa nota pesimista, viene la nota optimista. Y es que realmente lo nuevo aquí ha sido la forma como han comenzado a operar unos nuevos escenarios de justicia ambiental. Y eso, lo decía también el doctor Manuel Rodríguez, eso fue visto además como anecdótico en un primer momento. No, que resulta que el río Atrato tiene derechos. No, qué maravilla, claro. Los guaduales también tienen alma, como alguien decía socarronamente, tratando de burlarse de una decisión de las más importantes que ha tenido la Corte Constitucional en su historia en Colombia. Y de ahí pasamos a los derechos de la Amazonia y de la forma como hoy las verdaderas transformaciones en la práctica, en esas acciones concretas que reclamaba aquí el embajador alemán y que Finlandia lo hace todos los días en su vida ordinaria, han venido en Colombia por cuenta de la justicia ambiental, de un sistema de justicia ambiental, de un sistema de institucionalidad ambiental que realmente marque un antes y un después en esa materia. Porque al fin y al cabo estamos hablando de la forma como concebimos la economía, como medimos el desarrollo, como consumimos. Realmente afirmar que el cambio es necesario se volvió un lugar común, y el cambio es necesario no solo por lo que se ha dicho acá, por los cambios de patrones en la producción y en el consumo responsable, en la forma como vamos a mirar el uso indiscriminado de materias primas, como vamos a mirar no solo el desarrollo en función de los indicadores económicos. Y aquí se decía algo muy importante, es que resulta que la ética pública pasa por la defensa del medio ambiente, algo que tampoco se veía en el pasado. Lamentablemente, la lucha de los ambientalistas en Colombia, y lo saben buena parte de ustedes, los que llevan muchos años en esto, era un poco la reedición de la lucha de los defensores de derechos humanos. Era una especie de defensores de derechos humanos 2.0, que se inventaron otra causa para tranquilizarle la conciencia a la sociedad. Yo creo que por fortuna esto ha evolucionado. Y ha evolucionado gracias a la academia, entre otras cosas. Y aquí hay que hacerle un homenaje a la Universidad de los Andes. Decía el doctor Manuel que aquí el señor director del Ministerio de Ambiente y Desarrollo viene precisamente de esa escuela, porque aquí son responsabilidades no solo del Estado, son responsabilidades del Estado, son responsabilidades de la sociedad civil, son responsabilidades de la academia, de la empresa privada. Es decir, finalmente estamos llegando a la conclusión que esto es un esfuerzo de la sociedad en todo su conjunto, donde para hacer políticas públicas debemos convocar a todos los protagonistas de la sociedad. Y allí de nuevo el tema de la ética pública, ese bien tan poco preciado y tan limitado en Colombia, pasa necesariamente por un tema de supervivencia de la especie, con lo cual a esto se le añade otro elemento, este elemento de relevancia desde el punto de vista del crecimiento económico y del desarrollo, y casi que la medición de todo esto, los objetivos de desarrollo sostenible llevan a unos nuevos indicadores de sostenibilidad, pero indicadores de comportamiento de una sociedad frente a determinadas cosas. Desde el punto de vista del panorama apocalíptico, y no quiero insistir, aquí trajimos un poco de estadísticas que la mayoría de ustedes conocen. En 20 años hemos agotado todos los recursos naturales disponibles, normalmente para el año antes de acabar el año, según lo que se acostumbra en esta materia, saber cuánto estamos evolucionando en términos de la utilización de esos recursos. Se prestan siempre los recursos del año siguiente. En una economía que se duplicará de aquí al año
2050, una población que el cálculo es de 7.500 millones de habitantes, llegaremos a 9.200 millones de habitantes en el 2050, con más alimentos, más productos industriales, más energía, más agua, por supuesto, pero más desechos. Y todas esas cifras son dramáticas, porque para repetirlo, y no quiero simplemente contribuir a la visión apocalíptica, en 100 años se perdió la mitad de la superficie forestal, se pierden cada año 100 millones de hectáreas de bosques vírgenes. Se dice que el platino, por ejemplo, este tipo de recursos no renovables como el platino se acaba en 15 años, la plata en 20, el aluminio en 80. Si no revertimos el calentamiento global, y todos los días ahí sí llora la tierra, hablando en sentido dramático, las inundaciones ponen en riesgo la vida de 10 millones de personas, los incendios se incrementan en un 37%. Desde el punto de vista del porcentaje de muertos por cambios de temperatura, llegaremos a un 22%. Hay un 17% menos de disponibilidad de agua potable. Es decir, estamos hablando además de un tema de futuro y de compromiso con las nuevas generaciones. Y aquí también lo mencionaba el señor embajador de Finlandia, deberíamos cruzar dos variables que son fundamentales, que yo estoy seguro, doctor Gilberto, que se van a tratar aquí a lo largo de este seminario, y es cómo las tecnologías de la información, que es la nota característica, el elemento que tiene a toda esta nueva generación que está entrando a la vida pública y privada, la vamos a cruzar con la defensa de este derecho colectivo del ambiente. Y ahí hay mucho que discutir, ahí hay mucho que aprender de las experiencias europeas. Hay algunos que creen que una cosa va por un lado y la otra va para el otro, y hay divergencia entre lo uno y lo otro. Por supuesto que la hay si no hay políticas públicas que busquen la convergencia entre una política de tecnologías de la información que contribuya, por ejemplo, a mitigar todos estos daños y hacer este modelo sostenible. Y eso es muy importante con el tema de los desechos, que lo estamos viendo a diario, y de nuevo sigue siendo. Ustedes miran, por ejemplo, para ponerles un caso concreto, las propuestas de los candidatos a las alcaldías. Hay 1.100 alcaldías en este momento que se juegan el próximo domingo, y uno pregunta, bueno, ¿dónde está la política de desechos de estos municipios en Colombia? Y realmente invisible prácticamente. Son casos excepcionales donde uno llega a establecer que aquí hay claridad respecto de lo que hay que hacer con las toneladas de residuos que se están generando, que van a llegar, por supuesto, porque el cálculo es que se produce por persona 1 kilogramo diario de esos residuos. Hay más de 145.000 toneladas en cielo abierto al año. En fin, vamos a llegar a 17.000 por día. Y los desechos plásticos, que esa ha sido una bandera que les cuento, nosotros hemos asumido como propia, pensando en, como decían los señores embajadores, que hay que comenzar por algo concreto y algo que tenga sentido. Como también se indica en las cifras, que en la última década se ha producido más plástico que en todo el siglo XX, que con 500.000 millones de bolsas plásticas se necesitan además 17 millones de barriles de petróleo para producir las botellas de agua que se están consumiendo en el mundo, como el 50% del plástico desechable es de un solo uso, cómo se compran 1 millón de botellas cada minuto en el mundo y se pone, por supuesto, en vilo la posibilidad de supervivencia de más de 100.000 animales por comer plástico o enredarse en el plástico. Como todos sabemos, y que en el año 2050 va a haber más plástico que peces en la mayoría de los cuerpos de agua a nivel global. Y aquí es donde llegamos, por supuesto, y no me voy a referir a ello porque ni soy experto, y es precisamente el objeto de este seminario, es cómo vamos a mirar responsablemente el cambio en los patrones de consumo de aquí en adelante, dejando al lado esa economía lineal que ya se mencionó, esa necesidad de llegar, ojalá, a los 0 residuos, a la necesidad de continuar estos procesos de desarrollo donde las 6 R's, como decía alguno, la reutilización, la recuperación, el reciclaje, la readaptación, la restauración y la reparación sean los elementos que cambien los patrones de producción y de consumo en nuestra sociedad. Con un agravante, y es que los recursos se siguen agotando, los mares se siguen contaminando y los bosques se siguen deforestando. Yo quería simplemente contarles que haya habido acciones muy concretas de la Procuraduría, no solo por el rol que estamos jugando, teniendo
con el Ministerio de Ambiente y con el Gobierno Nacional un protagonismo en el Pacto Mundial Ambiental, donde lo que se ha buscado es identificar las normas legales que son necesarias para la protección del medio ambiente, y eso hace una gran diferencia, porque ustedes agarran toda la normatividad que se ha dado, por ejemplo, en la lucha contra el cambio climático, y hay una serie de instrumentos legales que los estamos defendiendo, como dicen los franceses y como dicen los españoles, y condensando en una especie de constitución verde, que es la que va a determinar cuáles son las herramientas legales de justicia ambiental, y que suponen renovación en todas las instancias de la justicia ambiental. Yo les cuento una cosa, nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en este momento, una gran consulta ciudadana por la justicia en Colombia. Estamos en todos los departamentos del país, llevamos 4 reuniones, y la idea es preguntarle a la gente cómo lo afecta el sistema de justicia, cuál es su interacción con el sistema de justicia. La oferta de justicia a nivel local, ojo, es abajo, es en la base de la pirámide, es en las regiones, es en las ciudades, es en los municipios. No es la gran discusión sobre cuáles son los requisitos para ser magistrado del Consejo Superior de la Judicatura. Eso no le interesa a la ciudadanía, eso no tiene nada que ver con la ciudadanía, y ese no es el futuro de la reforma de la justicia. El futuro de la reforma de justicia está en la base. Y ustedes no se imaginan cómo ha salido el tema ambiental en todas las preocupaciones de los ciudadanos. Y yo quiero por eso, y quiero invitar al centro, doctor Gilberto, y por supuesto a los embajadores y al doctor Manuel Rodríguez, a que logremos después solidificar una propuesta de justicia ambiental local, que es lo que vamos a hacer cuando termine el proceso de consulta ciudadana. Porque esas son las verdaderas reformas que hay que hacer en este país. Esas son las reformas de futuro y no las reformas del pasado. Buena parte de la polarización de este país ha seguir insistiendo en el tema del conflicto, en esa ruptura y esa fractura tan grande que quedó a partir del plebiscito hace 3 años, y resulta que somos incapaces para construir entre todos una agenda conjunta de futuro. Y aquí hay un tema que es un tema que nos concierne a todos, sobre el cual sin duda ha habido problemas ideológicos, pero yo estoy seguro que entrando esto por la puerta que es por la puerta del interés público y la defensa de los intereses de la sociedad, vamos a poder construir una agenda conjunta. Y yo quiero hacerlo específicamente, y les traigo a colación esta historia, porque grita la ciudadanía a nivel local para que haya reformas a nivel de la justicia ambiental local. Eso es perfectamente consecuente con esa gran estrategia que venimos adelantando en el marco del Pacto Mundial por el Ambiente, y que ha tenido pues una gran cantidad de acciones estratégicas, en donde ha habido desde acciones de alto impacto a nivel local, lucha contra el plástico de un solo uso en seminarios, eventos, hemos apoyado el proyecto de ley que está en el Congreso de la República, memorandos y circulares con medidas urgentes frente al manejo de los plásticos en cuerpos hídricos, costas y mares, seguimiento al programa de uso racional de bolsas plásticas de la agencia de la ANLA. Hemos solicitado apertura de procesos sancionatorios de la ANLA, porque la mayoría de las empresas no están cumpliendo con los informes que tienen que rendirle a la ANLA en materia de plásticos, capacitación a funcionarios de las CAR, insumos técnicos, como les digo, para legislación en esta materia, el aporte a la primera resolución regional para prohibición del plástico en el distrito de Santa Marta, el apoyo a fundaciones como la Fundación Tras la Perla de Carlos Vives y de Claudia Elena Vázquez y Salva tu Río para proteger la bahía de Santa Marta, y acciones ya preventivas y disciplinarias, es decir, acciones jurídicas o de defensa del interés público, donde hemos estado, por ejemplo, buscando soluciones definitivas en el relleno sanitario del Carrasco, Doña Juana, Riohacha, Valledupar, para evitar emergencias sanitarias y ambientales. Acciones populares, que aquí vienen, ustedes preguntan, bueno, ¿y cuál es la acción de la justicia ambiental? Ojo, las acciones populares, las acciones de tutela que fueron en principio creadas para temas de derechos individuales. En materia de acciones populares, fíjense dónde hemos actuado: suspensión de la licencia ambiental en la construcción del relleno sanitario en Carmen de Bolívar, construcción de la PETAR de lixiviados en Los Picachos, Cauca, que impacta a la ciudad de Popayán y 14 municipios más. En la bahía de Cartagena, donde ustedes saben tantos abusos se cometen por la Corporación Autónoma Regional Cardique, ante la ausencia de las autoridades ambientales, hemos constituido un ecobloque que está llamado a rendición de cuentas después de las elecciones en el departamento de Bolívar, y particularmente en la protección de la bahía de Cartagena.
En conclusión, hay una cantidad de cosas para hacer y ahí las ven ustedes, no voy a pasar sobre eso, aquí hay recomendaciones de carácter general, todo el tema del sistema de gestión de residuos, ahí por ejemplo se insiste mucho en que hay sistemas de inteligencia artificial que en Europa están funcionando en el manejo de la gestión de residuos, la educación a los consumidores, lo acaban de decir los dos embajadores, yo creo que es una lección aprendida de Europa que es una lección fundamental, la habilitación de estrategias de reducción voluntarias del plástico u obligatoria mediante imposición de gravámenes, y como en últimas esto se trata es de buscar unos patrones de consumo responsables, de garantizar la recuperación de recursos, de usar materiales sostenibles y preservación de materias primas, de desacoplar, como se ha dicho muchas veces, el crecimiento económico del uso de los recursos y cómo al fin y al cabo esto comienza en nuestro comportamiento diario, que yo creo que es una de las lecciones que es fundamentales, lo decía aquí también el doctor Manuel Rodríguez, el tema del consumismo excesivo que nos ha llevado a comprar lo que no necesitamos, a la necesidad de comprar productos seguramente extranjeros que vienen en envases y en empaques que generan todo este tipo de daños de carácter ambiental y social, el rechazar envases y artículos de un solo uso, el adquirir bienes de larga vida y reutilizables, en fin, una especie de revolución de pequeñas cosas que comienzan con nuestros comportamientos diarios. Yo quiero terminar simplemente diciéndoles que, por supuesto, aquí hay luces y sombras, aquí hay elementos para ser optimistas en el sentido de lo que hemos logrado en estos 30 años, pero los desafíos siguen inmensos, el reloj sigue avanzando, las cifras que nos dan estos indicadores son realmente preocupantes y realmente lo más preocupante de todo, creo yo, es que aquí no hay plan B. Aquí los recursos se siguen agotando y por ende el llamado de acción a la ciudadanía, al Estado, a la sociedad civil, a la empresa privada sigue siendo, creo yo, el más importante de las alarmas que en este momento hay que prender. Y por eso, ojalá lográramos, y yo de pronto le daría una sugerencia con todo el respeto, doctor Gilberto, que el próximo Congreso lo hagamos con los nuevos mandatarios locales, con los nuevos alcaldes y gobernadores de Colombia, a ver qué es lo que están pensando de todo esto, a ver si logramos tener finalmente una política pública regional y local en Colombia. Muchísimas gracias a todos y muchos éxitos.